Buenos días, bienvenidos a un webinar más de Impulsatec. Hoy tenemos con nosotros a Raúl Buiza de Wow Technologies. Buenos días, Raúl. Hola, buenos días, ¿qué tal? Como siempre, bueno, para los que ya sois asiduos y para los nuevos os explico un poco cómo va a ir la sesión de hoy. Yo voy a hacer una pequeña explicación de lo que es el programa Impulsatec y para que también podáis contextualizar el sentido de estos webinars y otras cosas que hacemos. Y posteriormente ya daré paso a Raúl para que desarrolle la temática que hoy nos ocupa, pues hablar de fabricación avanzada. Empezar a hablar de inteligencia en nuestras fábricas para poder ver hasta dónde podemos llegar. Yo creo que es un tema interesante de poder ver. Raúl va a explicarnos a modo de ejemplo, de forma muy ilustrativa, pues en qué consiste toda esta fabricación inteligente. Así que seguro que nos va a abrir las miras. Así que bueno, vamos a ir empezando. ¿Qué es Impulsatec? Impulsatec es un programa que va fomentado e impulsado por SmartTech Cluster. Nosotros somos un clúster que agrupamos empresas, eh, tanto empresas como centros tecnológicos como universidades, todas dentro del sector tecnológico, ¿vale? Todas las empresas y entidades que representamos trabajan la transformación digital de una u otra forma, ¿vale? A día de hoy podríamos dar salida a cualquier proyecto de transformación digital para cualquier tecnología o para cualquier necesidad tecnológica que pueda tener cualquier empresa, ¿vale? Eh, esto, Nuestro trabajo básicamente es impulsar esta transformación digital, es poder acercar a las empresas esta tecnología y es por ello que nace Impulsatec, un programa que lo que busca es que tengáis un espacio donde poder acercaros para encontrar todo lo que necesitáis a la hora de afrontar vuestra transformación digital. ¿Cómo lo hacemos esto? Por un lado, a nivel de sensibilización, que es el canal donde estamos hoy, procuramos lanzar un webinar a la semana en diferentes temáticas de transformación digital. Tenemos a día de hoy más de 120 webinars ya realizados que podéis recuperar en nuestro canal de YouTube y donde tratamos pues todo tipo de temáticas, porque ya como sabéis, pues la transformación digital es un tema muy amplio. Podréis encontrar pues, temas, webinars más estratégicos, donde hablamos de cómo afrontar a nivel estratégico la transformación digital. A nivel de personas también tenemos webinars donde hablamos de cómo trabajar la cultura en nuestras empresas para poder habilitar, o por lo menos que sea catalizador en ese proceso de transformación digital. Y finalmente, pues, por supuesto, hablamos de tecnología, ¿vale? Pero no solo tecnología, también, como he dicho, líneas, también tenemos webinars donde hablamos también de ayudas, por ejemplo, que puedan permitir todo esto, ¿vale? Siempre intentamos hacer un webinars donde podáis tener todas las patas que hay que tener controladas para avanzar en vuestra transformación digital. A nivel de retos, os ayudamos, os asesoramos, os ayudamos a encontrar, si no los tenéis, retos que tengáis o queráis desarrollar a nivel tecnológico. Como he dicho anteriormente, podemos canalizarlos con uno o varios de nuestros socios para que os puedan dar salida a esos retos. Podemos incluso presentar proyectos de innovación a líneas que nosotros trabajamos, como pueden ser las AIs o como pueden ser pues, líneas que puedan ir saliendo a medida que, según en el mes en el que estemos, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya empieza a hablarse de transmisiones y misiones del CDTI, que bueno, son líneas que nosotros también trabajamos y que pueden dar salida y a financiar pues estos retos de proyectos o necesidades que podáis tener a nivel interno. Luego, como te decía antes, a contacto con asesores o empresas proveedoras de soluciones o de necesidades que vosotros podáis tener en cuanto a transformación digital, tanto a perfil, tanto como os decía antes, cualquier necesidad que podáis tener, perfil estratégico, empresas que trabajan personas a nivel de transformación digital o empresas que trabajan también
tecnologías, por supuesto, e incluso pues, consultoras que os puedan permitir pues, quizá pues, avanzar en una línea concreta de ayudas. Y finalmente la tramitación de ayudas. Algunas nosotras las trabajamos y las tramitamos directamente, como puede ser el kit digital o las líneas normalmente de Axio. Ahora, por ejemplo, se habla ya del RITEC eh, y del Nuclis. Estas las vamos a tramitar nosotros también, así que en este sentido también nos podemos ayudar aquí. ¿Vale? Y nada, mi nombre es Pau Castillo, yo soy asesor en transformación digital e innovación abierta. Yo ya por mi parte quedo completamente a disposición por si queréis avanzar cualquier tema. Y nada, Raúl, ya te cedo la palabra. Fantástico. Voy a empezar a compartir, si os parece. Compartir pantalla. Bueno, antes de nada, agradecer a Impulsate y agradecerte a ti, Pau, la oportunidad de estar aquí con todos vosotros y a todos por atender este webinar que espero que os parezca interesante. Hoy vamos a hablar de la parte de planificación avanzada de la producción, secuenciación en planta y cómo aplicamos soluciones desde Wow Technologies para conseguir estos objetivos. Lo he estructurado de una manera muy sencilla. Vamos a hacer una pequeña presentación que no va a ser muy larga, os lo prometo, porque a mí lo que me interesaría es ir a producto lo antes posible y que podáis ver casos prácticos de cómo aplicamos la parte de secuenciación y cuáles son los puntos que creo que son más importantes a la hora de hablar de secuenciación avanzada, pero me permitiréis que os explique muy brevemente quiénes somos y contextualizar sobre todo el problema, porque creo que hay que contextualizar de qué estamos hablando y por qué estamos hablando de temas de secuenciación, ¿de acuerdo? Voy a hacer una cosita en Zoom, me disculpáis porque no tengo mucho... Ahora, ya está. ¿Quién es Wow Technologies? Wow, que tiene un acrónimo así muy lógicas. Es un acrónimo que es We Are United. Esto nace de una idea junto con mis socios, en los cuales después de muchas experiencias de más de 15, más de 20 años en diferentes compañías, pues detectamos aquello que queríamos ser y cómo queríamos ser y cómo queríamos tratar y cómo queríamos impulsar la tecnología desde un punto de vista nuestro. Y por lo tanto decidimos crear esta compañía, que es una consultora experta en software industrial y de negocio, de acuerdo, con diferentes localizaciones y que os voy a explicar a continuación. Nosotros realmente hay una más, pero tenemos dos grandes líneas de negocio, una que es la parte de ERP, CRM, BI, etcétera, etcétera, es decir, capa de negocio pura, y otra capa que es la capa industrial, donde aplicamos soluciones de software industrial, principalmente de la mano de Siemens. La capa de negocio vamos de la mano de Microsoft, los implantadores de Dynamics, sobre todo, y en la capa de industria somos implantadores de Siemens y contamos con las máximas certificaciones del fabricante. Tenemos diferentes oficinas. Yo os estoy hablando ahora mismo desde Granollers, donde tenemos una oficina que está centrada más en la parte industrial. Tenemos oficinas en Murcia, donde estamos centrados más en la parte de negocio, como os digo, de la capa de RP, y luego además tenemos oficinas también en Alicante y en Málaga. Como veis, podemos ocupar toda la parte del Levante. En la parte industrial, que es la que estamos hablando hoy, nos basamos en estas cuatro grandes patas, ¿no? Tenemos un Center APS, que es lo que trataremos en este webinar, que es la parte de planificación y secuenciación, como os decía, con las máximas certificaciones de Siemens que venimos renovando en los últimos años. OpCenter Ethics, que es el nuevo sistema Mason Cloud, también de la parte de Siemens. Una gestión de mantenimiento con DIMO y plataformas de low-code, en este caso también con Siemens, con Mendix, tanto para el desarrollo de aplicaciones y habilitar a las compañías a realizar sus propias adaptaciones sobre el producto como desarrollos ad hoc, ¿de acuerdo? Y esto simplemente para explicar o contextualizar el quiénes somos nosotros. Ahora me gustaría hablar de la parte de APS, que es lo que vamos a tratar hoy. Para intentar explicarlo, pongo este problema sencillo. Imaginemos que tenemos 5 órdenes de trabajo que tenemos que colocar en una línea, ¿de acuerdo? Cuando digo colocar es el problema del día a día, ¿no? Oye, pues yo tengo el resultado de un MRP, tengo una serie de órdenes de trabajo que tengo que secuenciar siguiendo diferentes reglas o reglas de negocio que pueden ser, pues, oye, pues priorizar servicio, optimizar tiempos, cualquier cosa, ¿no? Y tenemos únicamente estas 5 en una línea. Pues 5 en una línea son 120 diferentes combinaciones posibles de cómo podríamos colocar esas órdenes de trabajo. Imaginemos que eso ya no es una línea, sino que son 2 líneas puramente alternativas donde podríamos colocar cualquiera de las órdenes en cualquier posición dentro de las mismas 2 líneas, y esto ya no estamos hablando de 120 posibles combinaciones, sino aquí ya estamos hablando de 14.400 posibles combinaciones de estas diferentes órdenes en 2 únicas líneas de trabajo. Pero el problema es muy sencillo. Si además le complicamos poniendo cosas como podrían ser, no sé,
Tiempos dependientes de la secuencia, ¿no? Es que si yo paso de 1 a 2, pues tengo que preparar línea porque tengo un cambio de molde de 20 minutos. O tengo una gestión de alérgenos en los cuales no puedo conseguir o no puedo hacer según qué tipo de secuencias, precisamente por un tema de contaminaciones. O tengo diferentes restricciones, como pueden ser personas, operarios o habilidades de la gente, una matriz de polivalencias, donde dependiendo de la persona y su disponibilidad, pues puedo hacer según qué cosa en según qué sitio. Como veis, los problemas se multiplican. ¿De acuerdo? ¿Cómo solucionamos esto habitualmente o qué es lo que nos encontramos normalmente? Pues hojas Excel, tablas Kanban, soluciones construidas ad hoc en base a la experiencia, que al final intentan resolver un problema absolutamente dinámico de una manera totalmente estática, porque no puedes anticiparte, no puedes simular, no puedes hacer el escenario what if o qué es lo que pasa si este camión que me tenía que traer una materia prima ahora mismo pues no ha llegado y cuál es la mejor decisión que puedo tomar. O como mínimo tomar esas decisiones con conocimiento de causa. Oye, si yo estoy haciendo esto, las causas de hacer este movimiento pues, van a ser estas, ¿de acuerdo? Por eso nacen las soluciones APS. Soluciones APS, al final son unas soluciones de planificación y programación avanzada para la industria, que utilizando diferentes algoritmos, utilizando diferentes reglas de negocio, dan como resultado el muestreo de un plan de acción real. Es decir, un plan de ocupación de las líneas balanceando demanda y capacidad operativa para que, teniendo en cuenta tanto las restricciones como la disponibilidad de materiales, propongan un plan de fabricación factible, un plan que sea realizable. Esos planes pueden ser tan buenos o tan malos como nosotros decidamos, porque al final es el plan en el que decide esa acción, ¿no? Pero como mínimo te tiene que estar proporcionando la información suficiente para que tomes esas decisiones con conocimiento. Oye, si yo estoy haciendo este movimiento, pues estoy priorizando este cliente, pero estoy penalizando el servicio en tal sitio, en tal otro, o asumiendo unos niveles de stock X y unos valores realmente a nivel de almacén de tal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eh, ¿Por qué tenemos que tener un sistema avanzado? ¿Cuáles son las ventajas? He intentado resumirlo mucho antes de ir a producto para que veáis el dónde realmente incidimos, ¿no? Bueno, los casos más habituales son mejora de servicio al cliente, mejora de productividad. ¿Por qué? Porque tenemos visibilidad y podemos tomar decisiones y el sistema puede tomar decisiones sobre qué priorizamos y cómo optimizamos los recursos. Recuerdo un caso en Murcia, en una planta, que simplemente con la gestión de tiempos de limpieza de líneas conseguimos optimizar y meter 2 lotes más semanales. Esto puede parecer poco, pero en una fábrica que realmente estamos fabricando entre 12 y 14 lotes, el hecho de meter con las mismas líneas, solamente optimizando esa utilización de las limpiezas, pues 2 lotes más semanales, pues era un gran qué, ¿no? Reprogramaciones rápidas, sobre todo para mí, y me lo iréis a hablar mucho, APS, Preactor, como se le conocía anteriormente, yo llevo con el producto desde el año 97, por lo cual se me irá bastante la mano con llamarle de la manera antigua. El poder realizar reprogramaciones muy rápidas y además visualizando el impacto. Es decir, tomar decisiones o como mínimo saber el qué podemos hacer o cuáles son las diferentes alternativas en base a lo viva que está una fábrica. Es decir, como siempre están pasando cosas, lo importante es que ante esas vicisitudes nosotros podamos analizar rápidamente y tomar una decisión rápida. Oye, pues si ha pasado esto, si este material no me llega, si esta línea se acaba de parar, si esta persona no me acaba de venir, pues automáticamente yo puedo saber cuáles son todas mis alternativas e intentar tomar la mejor decisión, que la mejor decisión siempre será dependiendo de la situación. Es decir, no hay una mejor situación continua, pero como mínimo tienes la opción de decidir, de conocer y de saber anticipadamente qué es lo que podríamos hacer. Reducciones de trabajo en curso, inventarios de materias primas, etcétera, etcétera, que son lógicas porque estás optimizando el flujo. Y sobre todo una que parece que queda desaparecida, pero el intercambio de conocimiento y un entorno colaborativo. Al final estamos hablando de que el reino de la planificación es un reino de cabezas, no es un reino muy cerrado que realmente es muy basado en la experiencia y el hecho de poder visibilizar, el hecho de poder dedicar ese esfuerzo y ese tiempo que se está dedicando a planificación a otras cosas mucho más productivas o mucho más de valor añadido a nivel de compañía, pues es otro de los grandes logros que podemos realizar con una herramienta de este tipo. Antes de entrar al producto también quería diferenciar cuando estemos hablando de programación y planificación. Realmente son 2 mundos absolutamente diferentes. Cuando estamos hablando de planificación, estamos hablando de planificación a largo plazo, planificación estratégica. Hay un producto que es Opcentra PSPL que se dedica exclusivamente a esto. No estamos manteniendo una secuencia operativa de las órdenes. Lo que estamos manteniendo es, oye, realmente de cara al año que viene y en base a este forecast de ventas,
¿Voy a ser capaz de cumplirlo? ¿Qué necesitaría? ¿Debería ampliar líneas? ¿Debería contratar más personal? ¿Cuál va a ser la necesidad a nivel de materiales en el tiempo que voy a tener para poder cubrir esta previsión de la demanda? Al final no tienes una secuencia operativa de órdenes, pero sí que tienes unos buckets temporales en los cuales tú puedes contemplar realmente el dar solución o el dar respuesta a este tipo de preguntas. ¿Qué debería hacer? ¿Cómo debería hacerlo? ¿Cuándo debería hacerlo? ¿Qué voy a consumir? Etcétera, etcétera. Es una herramienta estratégica a largo plazo, un plan de vista, 2 años vista. En cambio, cuando estamos hablando de la parte de secuenciación, que es lo que vamos a ver hoy, estamos hablando de cuál es la mejor manera de ejecutar el plan de producción. Ya no estamos en una visión alta, estamos en una visión de detalle, de unas órdenes de trabajo que bien están como resultado de un MRP, porque hemos conectado un RP, o bien porque las hemos generado nosotros propios a partir de unas notificaciones, de unas previsiones, de una demanda confirmada, etcétera, etcétera, donde tenemos rutas, donde sabemos dónde podemos hacer las cosas, los tiempos que vamos a tardar si lo hacemos en un sitio o en otro, donde sabemos las restricciones, pero es que si lo hacemos en este vas a necesitar personas, vas a necesitar diferentes utillajes, herramientas, la capacidad de un reactor, etcétera. Y a partir de todo eso, una coctelera a corto o medio plazo te propone un plan de producción factible. ¿De acuerdo? Estamos hablando de diferentes niveles y diferentes niveles de detalles, tanto a nivel temporal como a nivel de detalle. Son herramientas para hacer cosas diferentes que se complementan. ¿De acuerdo? Integración. Y esto lo he puesto porque es un tema que es fundamental y que muchas veces se me pregunta. Al final, el tema de integración, los que llevamos mucho tiempo también con el producto, mucho tiempo realmente con herramientas APS, pues sabemos cómo hemos ido evolucionando, ¿no? Ahora mismo no es algo que sea ya preocupante para nosotros, estamos integrados con cualquier cosa, estamos integrados con los mayores o con la práctica totalidad de los RPs del mercado, tenemos incluso una familia de interfaces desarrollada, propia, certificada para los principales RPs del mercado, como veis aquí, SAP, Dynamics, evidentemente, porque nosotros mismos también somos distribuidores de Dynamics, Sage, Econ, etcétera, etcétera, pero vía web service, vía cualquier tipo de posibilidad de conexión, al final el sistema es abierto, podemos enlazar con cualquier cosa, tanto a nivel de negocio, la capa de negocio, la capa de RP, como a nivel de planta, con la parte INES. Y por último, antes de entrar a producto, que creo que voy bien de tiempo, ¿sí? Me gustaría explicar un par de líneas, que son las líneas más importantes que está llevando la parte de Siemens en este caso. A nivel de roadmap, nosotros siempre tenemos un roadmap actualizado a 1 año y medio, 2 años vista, donde vemos todas las diferentes mejoras que tenemos a nivel de producto. Ahora ha habido un cambio sustancial a nivel de interface, a nivel de look and feel, que es la versión que vais a ver hoy, que es la última versión del producto, lanzada hace 3 meses, me parece, 3, 4 meses. Está previsto que en junio tengamos una nueva versión. Como os digo, hay 2 versiones anuales con diferentes mejoras, diferentes puntos, en la que veréis hoy, como os digo, también ha cambiado totalmente el look and feel de la herramienta. Y hay un roadmap paralelo con todo lo que es la parte de gestión de IA, que me parece muy interesante. Yo creo que, como pongo aquí, es una oportunidad increíble, sobre todo en el entorno industrial, que es el que a nosotros más nos está ocupando ahora mismo, y donde, referente al sistema de planificación, ya hemos podido ver primeros esbozos y primeras simulaciones y primeras demos con un Copilot, que será la primera parte de IA aplicada a APS, donde podemos incluso, mediante prompts, mediante instrucciones sencillas, hacer diferentes simulaciones y que el sistema sea el que nos proponga, dependiendo de cuáles son los objetivos que nosotros queremos lograr, y mostrándonos los KPIs resultantes de cada una de las diferentes simulaciones. Oye, tengo la línea parada, ¿qué sería mejor para priorizar tal? Y que te hagan realmente diferentes secuenciaciones y diferentes propuestas de manera dinámica para poder decidir a partir de ellas. Como os digo, hay un roadmap muy interesante, tanto a nivel de producto como a nivel de IA, que creo que son dignos de mención. Y la otra parte, antes de comentar el producto, que también os quería comentar como futuribles, como cosas que están llegando, es la parte de CenterX, un nuevo sistema que nosotros ya comenzamos a distribuir, comenzamos a implantar, que es un sistema que es totalmente un cloud para PyME. Está desarrollado por Siemens desde cero, es un producto que nació hace 2 años a nivel de desarrollo, que no está basado en ningún otro, es decir, no está dentro de la plataforma de Siemens como tal, y que al final se integra directamente con la parte de APS de manera nativa para poder gestionar la parte de control y seguimiento de producción, la secuenciación que ya le viene dada desde la parte de APS, de las órdenes de trabajo, gestión de calidad, monitoreo de las órdenes, gestión de paradas, gestión de instrucciones de trabajo, etcétera, etcétera, que también es muy interesante. Quería simplemente dar algunos esbozos para que veáis también cómo el producto está vivo y que realmente hay un plan a corto, medio y largo plazo muy interesante. Esto lo quería hacer simplemente para contextualizar, para que entendierais de qué hablamos cuando hablamos de secuenciación de la producción. Y me vais a permitir que vayamos a producto, que creo que va a ser lo más interesante,
para que podamos ver de una manera clara el de qué hablamos cuando hablamos de la secuenciación. Esto que estáis viendo ahora mismo es Opcenter APS de Siemens, es la parte de secuenciación. Es un producto que es independiente, como os digo, que se integra directamente tanto con la capa de ERP como con la capa de sistema de control de planta, donde podemos ver las diferentes simulaciones y donde podemos gestionar esa operativa de planta con los planes de producción factibles. Realmente tiene dos partes. Hay una parte que es el mantenimiento de datos en sí, donde nosotros controlamos cuál es la información que nosotros necesitamos para poder dar alimento, ¿no?, al sistema y que nos pueda proponer esos planes de producción válidos. Al final el sistema es un sistema, vamos a decirlo, intensivo en calidad y cantidad de datos. No tanto en cantidad, cuando digo cantidad me refiero al tipo de dato que necesito, y sí en la calidad del dato, porque al final la representación de los mismos va a ser tan buena como buena sea ese dato. Entonces, a nivel de definición de producto, a nivel de rutas, a nivel de gestión de stocks, a nivel de previsiones de compra, previsiones de demanda, etcétera, etcétera, es un producto que necesita tener esos datos realmente al día y de una manera ordenada. El sistema trabaja con un sistema SQL, SQL abierto, con lo cual incluso nosotros antes estábamos muy acostumbrados a hacer diferentes refuerzos que están a nivel de técnico, pero ya los propios clientes ya tienen sus propios departamentos de BIOS, saben cómo atacar, nosotros formamos en cómo atacar el sistema para sacar esos cuadros de mando, con lo cual es mucho más sencillo. Al final, como os digo, tenemos un mantenimiento de datos. Os voy a explicar los básicos muy rápidamente y luego nos iremos a la parte del Gantt para que entendáis cómo funciona la operativa de un sistema de secuenciación. ¿De acuerdo? Al final nosotros, como os digo, estamos conectados al ERP y ¿qué esperamos recibir? Pues esperamos recibir las líneas. Las líneas es aquellos lugares donde vamos a secuenciar una orden. Una línea que puede tener una eficiencia determinada. Se puede ser finita o infinita. Oye, pues puedo hacer una cosa después de otra o puedo hacer más de una cosa al mismo tiempo. Imaginemos, yo qué sé, una estación de mecanizado donde estás mecanizando una parte, pero estás preparando al mismo tiempo en otro molde otra orden de trabajo diferente. Pues entonces son dos cosas que pueden ir en paralelo. Una orden es un recurso infinito limitado al número de posiciones, ¿de acuerdo? Imaginemos un reactor, una capacidad de un reactor. Imaginemos, no sé, un control de calidad, donde podemos hacer N controles de calidad. Esos serían recursos infinitos. Mientras que un recurso finito es, comenzamos una cosa y acabamos siguiente, 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 siguiente. Podemos tener N recursos, ¿de acuerdo? ¿Qué necesitamos a nivel, además de los recursos? Necesitamos las restricciones. ¿Las restricciones qué es? Pues cualquier limitación operativa que puede tener una línea. Esas restricciones, aquí he puesto diferentes ejemplos, pueden ser operarios, pueden ser energía, puede ser la capacidad de un almacén, puede ser unos controles de calidad, puede ser la capacidad de un reactor, puede ser un molde, un viaje, puede ser cualquier cosa. Al final es cualquier elemento que nos resulta limitante cuando queremos secuenciar. Por lo tanto, si yo hago esta orden en esta línea, voy a necesitar una persona con la habilidad X, por ejemplo, ¿de acuerdo? Al final tienen sus calendarios independientes, una cosa es el calendario de las líneas, otra cosa es el calendario de los subrecursos, de las restricciones, ¿de acuerdo? Pero en base a ellos nos va a decir si vamos a poder ser capaces de realizar una orden de trabajo o no en diferentes lugares, ¿de acuerdo? Necesitamos tener materiales, stocks y compras. ¿Por qué necesitamos stocks y compras? Porque nosotros gestionamos la disponibilidad de los materiales. Una cosa es lanzar un MRP a nivel de RP a capacidad infinita donde te va a decir el cuánto vas a necesitar de todo. Otra cosa es que el sistema te diga en qué momento lo vas a necesitar y si me va a hacer falta algún tipo de material en algún momento concreto. ¿De acuerdo? Nosotros, por lo tanto, antes o durante la secuenciación, porque podemos hacerlo de dos maneras, podríamos hacer un enlace estático de materiales donde antes de secuenciar al final haces el mix de todo, pues tienes stocks, tienes compras, tienes órdenes de trabajo, tienes demanda y lo cruzas. Este cruce lo podemos hacer vía FIFO, que es por defecto lo más habitual, pero podría ser de cualquier manera. Un FEFO y dentro del FEFO un FIFO. Un FEFO dentro del FEFO un FIFO y además una lotificación en la cual si el lote está informado únicamente podemos ir con productos de este lote. ¿De acuerdo? O sea, se pueden hacer diferentes casuísticas que el sistema considere cuál es la mejor opción en cada momento. O podemos hacer un enlace dinámico, un DMC, que será un Dynamic Material Control, para que en tiempo de secuenciación nosotros podamos escoger cuáles son las mejores alternativas de materiales. ¿Cuándo hacemos esto habitualmente? Cuando tenemos sustitutivos, cuando tenemos agotamientos, cuando tenemos materiales alternativos. Oye, pues yo esta orden necesito estos componentes, pero es que este en concreto lo podría sustituir por cualquiera de estos 5, con esta prioridad y con estas equivalencias de cantidades, ¿de acuerdo? Y entonces el sistema puede decidir, ostras, pues es mejor no hacerlo con esto, sino que hacerlo con estos otros. Por un cliente, incluso podríamos hacer simulaciones por costes. Oye, pues yo este producto lo puedo hacer con diferentes estructuras, con diferentes listas, ¿de acuerdo? Y realmente con cada uno de estos diferentes escandallos que tienen estas materias primas y que tienen estos costes y con una variabilidad de costes muy potente,
pues nosotros el sistema puede llegar a decidir, oye, pues si tienes que hacer esta orden de fabricación dentro de 3 días, la mejor lista de materiales para consumir es esta, porque optimizando el coste que va a tener la materia prima, pues va a ser este, ¿de acuerdo? Entonces, para que tengáis ideas de cómo podemos hacer esa gestión de listas de materiales. Necesitamos la demanda. ¿Por qué? Podría ser una tabla alternativa. Podría ser, pues eso, podría estar o no. A mí me gusta. ¿Por qué? Porque puedo conservar la trazabilidad completa. Es decir, si yo tuviera ya solamente órdenes de trabajo, podría secuenciarlas, pero si además tengo la demanda, pues yo sé que tengo órdenes que consumen materiales que van para una demanda concreta o van contra stock. Entonces puedo hacer diferentes categorizaciones, puedo priorizarlas. Bueno, tenemos más juego dentro del sistema como tal. No lo he explicado, pero todo esto no lo he explicado, pero es una obviedad también. Todo esto es controles Windows, por lo tanto podemos filtrar, podemos ordenar, etcétera, etcétera. Me estoy yendo un poco más a la teoría y al cómo funciona, el por qué, que no al detalle técnico de cada herramienta, que me parece también más interesante. Tenemos por último órdenes de fabricación. Como os decía, al final el sistema va a secuenciar órdenes de fabricación como tal. Las órdenes de fabricación pueden ser de cualquier tipo, pueden ser monofase, podrían ser multifase. El sistema, si tiene órdenes multifase, pues al final las va a ordenar en base a sus fases. Pues esto es una fase 10, 20, 30, 40, 50, aunque luego lo podemos condicionar como queramos. Podríamos decir, oye, pues haces la preparación, haces la pesada, pero la fase 1 y la fase 2 van en paralelo. O la fase 1 comienza inmediatamente después de la pesada y la 2 tiene un solapamiento de 20 minutos. O de cuando llevo el 50% del material. Y al final se juntan todas en un montaje final y luego se van a almacén. Podemos hacer cualquier cosa al final a nivel de enlace entre órdenes. Si yo no le digo nada, me enlazará por sistema, por listas de material, pero si está marcado con diferentes faseados, pues la orden tendrá diferentes faseados. Si filtramos esta, vamos a filtrar la 15, que no sé dónde está aquí. Podemos ver más información importante que sí que os quería compartir. Pues esto es una orden de un producto X que tiene una fecha objetivo. Al final, sistema, como os decía antes, también en la presentación, pues mejora el servicio al cliente. Al final nosotros estamos intentando luchar por una fecha objetivo. Al final nosotros sabemos que esta orden es para el 5 de junio. El sistema va a intentar buscar la mejor opción para intentar cumplir con esa fecha. Y cualquier referencia visual que tengamos sobre la misma nos la va a hacer contra esta fecha en concreto. Que la orden está en rojo, está en retraso, que está en amarillo, pues está dentro de un lead time que nosotros hayamos puesto de seguridad para generarnos un aviso de que cuidado con esta orden, que cualquier incidencia en planta me puede provocar un retraso y una notificación obligada al cliente. No tiene ningún color quiere decir que la ves en colores, pues quiere decir que está a tiempo, es decir, que no tiene ningún tipo de incidencia, ¿de acuerdo? Incluso habría uno más que es verde, que es cuando la estamos haciendo antes de cuando es posible, en teoría, por una decisión del planner. Oye, el sistema me ha propuesto todo esto, pero yo como planificador, porque yo sé cosas, pues yo intento mover esta orden aquí y la fijo, aunque sea imposible de hacer por los datos que tengo. Pero yo sé que lo voy a poder hacer porque tengo también que me vaya a la entrada y que nadie me esté intentando. Pues entonces el sistema igualmente te genera avisos porque son avisos que van, vamos a llamarlo así, contra lectura, pero que al estar provocados por el planificador pues se contemplan. ¿De acuerdo? Podríamos decirle fechas más tempranas. Oye, no comiences esta orden antes de tal día. ¿Por qué? No sé, por ejemplo, teníamos un cliente que tenía unas entregas de barco que tenían que cumplirse sí o sí y que todas esas órdenes se tenían que fabricar máximo 2 semanas antes de la salida de buque. Pues entonces órdenes que estaban marcadas con un buque en concreto donde tenía un transporte, pues tenía una fecha más temprana de inicio, 2 semanas antes de la fecha de carga, para saber que hasta entonces no tenías que fabricar. Bueno, son simplemente características que podemos añadir. Pero cosas importantes, pues que esta orden se puede hacer en cualquiera de estas líneas, las rutas de fabricación, para que el sistema pueda decidir y pueda jugar con las diferentes opciones. Pues esta orden en concreto se puede hacer en 8 sitios y en cada uno de ellos puede tener tiempos. Pues aquí tardará esto, en la otra línea, en la 4, pues en lugar de esa hora tardará 50 minutos, si nos vamos a la 7, pues tardará 3 horas, etcétera, etcétera. Incluso podríamos hacer una combinación de horas y restricciones. Y si lo hago en esta línea es manual y necesito una persona con la habilidad de X. Pero si lo hago en la segunda, pues no necesito a nadie, es totalmente automático. Entonces el sistema decide en cuál es mejor hacerlo. El sistema siempre testeará en todas. Y dependiendo de las reglas de negocio que nosotros estemos utilizando, las decisiones a nivel operativo que queramos priorizar, pues tendrán en cuenta una situación u otra. Oye, que estamos priorizando servicio, pues donde acabe antes. Que estamos priorizando una secuencia operativa basada en características de la orden, porque quiero que primero vayan por anchos, luego por gramajes, espesores y colores. Pues evidentemente intentará continuar con esa secuencia operativa y escoger aquella orden que cuadre con la secuencia que quiere mantener sin penalizar el servicio al cliente, que es una de las primeras premisas que tiene siempre, al menos dentro de una ventana temporal.
¿Que estamos minimizando los tiempos de preparación de línea? Pues intentará colocar aquella orden a continuación en la cual el tiempo de preparación sea el mínimo comparado con las siguientes opciones que tiene. Bueno, al final el sistema va testeando y va probando, utilizando esos diferentes algoritmos, pues cuál es la mejor opción dependiendo de cómo quiere trabajar en cada momento. Por eso os decía que os quería comentar este punto en concreto. Tenemos muchas más opciones, tiempos, podemos definir tiempos o relaciones complejas entre fases, pues sí, cuando has acabado una orden, pues no pueden pasar más de 24 horas antes de comenzar la siguiente porque tengo un producto de fermenta, por ejemplo, o acabo una operación y tienen que pasar como mínimo 48 horas antes de comenzar la siguiente. Imaginemos porque hemos pintado y necesitamos CAD y no lo queremos controlar una línea, sino que simplemente es un tiempo de espera. Todo eso son características que se pueden ir atribuyendo a los diferentes productos para que el sistema tenga en cuenta cuáles son sus reglas del juego. Como os decía siempre, esto es una herramienta de simulación. Y como hace simulaciones, al final, cuanta más alimentación le demos a nivel de complejidad del dato o de características que tenemos que cumplir, pues mejor será la aproximación que nos va a hacer en cada una de las diferentes secuenciaciones. ¿De acuerdo? Y por último, tenemos listas de materiales, sin más, que son consumos de materiales para cada uno de los órdenes. Quizás mencionar que podría ser el si es un material que queremos considerar o no. Pero bueno, vamos un poco más a la parte divertida. Sé que esto es un poco más aburrido a nivel de datos. Al final el sistema trabaja en un gráfico de Gantt. Voy a poner los colores por esto. Al final el sistema trabaja en un gráfico de Gantt donde tenemos un horizonte temporal tan largo o tan corto como queramos definir, porque al final eso viene por definición nuestra. Yo solamente quiero trabajar una semana vista, quiero trabajar a 2 semanas, quiero trabajar a 3 meses, lo que nosotros queramos. Donde tenemos una visualización completa de todas las líneas que queremos secuenciar, es decir, todo aquello que tenemos secuenciado, que puede ser en modo global o agrupado por diferentes secciones, por plantas, por fábricas. El sistema es multisite, es decir, podríamos tener esto que estáis viendo ahora mismo es un escenario de trabajo que podría ser el escenario de trabajo de una planta concreta, pero dentro de un grupo que podríamos tener N plantas, pero podría ser una sección, podría ser como nosotros lo queramos configurar. ¿De acuerdo? Al final son líneas donde colocamos órdenes de trabajo. Cada uno de los diferentes recursos con su calendario. Tenemos calendarios de disponibilidad. Ahora los he puesto de este color azul que podéis ver, donde hemos decidido que las líneas trabajan a 3 turnos y paran el fin de semana, foamizadoras trabajan a 2 turnos y paran por la noche y fin de semana, botas 24/7, Gerber a un único turno. Es decir, podemos configurar unas plantillas de calendario tipo Outlook, donde decidimos cómo trabajan y luego a partir de ahí lo gestionamos todo con excepciones, perdón, de calendario, voy a decir restricciones. Con excepciones de calendario diciendo, pues oye, tengo una parada, tengo un mantenimiento preventivo, tengo cualquier cosa que nos incida en la parte de calendario como tal. ¿De acuerdo? Como os decía, primera línea tenemos este punto gris, que es donde estamos actualmente, es el horizonte temporal, estamos ahora mismo en este momento, tenemos stocks, aquí donde tenemos todos los registros de stock, tenemos futuras llegadas de material, tenemos líneas y tenemos demanda. Y tenemos órdenes que nos acaban de llegar desde el RP y que tenemos que secuenciar. Cuando digo llegadas del RP o hemos generado nosotros dentro del sistema, cualquiera de las dos opciones. Un preactor, un APS vacío lo veríais en el minuto cero del primer día y nunca más, porque normalmente deberíais tener ese horizonte temporal, las órdenes que se están ejecutando, que nos ha informado el sistema MES o que hemos informado en preactor que estamos haciendo. Luego el periodo congelado, entended ese periodo congelado como aquellas órdenes que vosotros habéis decidido que es mejor no tocar. Oye, pues yo puedo congelar 3 horas, puedo congelar 3 días, ojalá, pero puedo congelar los periodos temporales que considere y esas órdenes intento no moverlas. Y luego tenemos todo lo demás que entra en la coctelera. La coctelera es que el sistema va resecuenciando y reprogramando, intentando siempre buscar las mejores opciones que sean siempre factibles en base a la secuenciación. Para que lo entendáis rápidamente con un ejemplo, voy a filtrar únicamente la orden que os he enseñado antes, que acababa en 15. Míralo, que es esta de aquí. Voy a filtrar solamente esta orden. Entonces, botón derecho, opciones de resaltado, orden entera. Si yo esto lo arrastro manualmente y lo quiero colocar en el Gantt, evidentemente podré. Aquí no me deja, pero si me empiezo a colocar aquí, como veis, me lo deja colocar en aquellos lugares donde tenía ruta, donde le había dicho que lo podía fabricar. Y en cada uno de ellos tardaré un tiempo, lo que sea, ¿de acuerdo? Podría colocar las siguientes fases donde tocaran. Veis que el sistema las va enlazando, pero el objetivo no es hacerlo manualmente, no tiene mucho sentido. Voy a hacerlo de otra manera, que es lo que voy a hacer es, voy a enseñar aquí, voy a hacer un zoom para que lo veáis mucho mejor, que lo tengo muy, muy pequeñito. Y de nuevo voy a intentar filtrar únicamente esta orden entera, y la voy a colocar de manera automática. Veis que me habilita las líneas donde puedo colocarlo, pero vamos a hacerlo de manera automática. Sistema de manera automática, ¿cómo podríamos secuenciar? Pues podemos secuenciar hacia adelante, hacia detrás, bidireccionalmente o con reglas APS.
¿Qué quiere decir esto? Hacia adelante hacemos un push puro y duro. Oye, intentamos programar lo antes posible. Hacia atrás, pues vamos desde la fecha de entrega hacia atrás, intentando comenzar en el momento que sea indispensable para poder llegar a esa fecha de entrega. Bidireccionalmente vamos a intentar minimizar el WIP, intentar minimizar el trabajo en curso. Reglas APS, reglas avanzadas de secuenciación. Estas reglas avanzadas que ya decíamos en el título de la ponencia, son aquellas reglas que te dan esa parte de inteligencia de entender el cómo queremos trabajar. Pues reglas por eventos temporales, reglas de minimización de tiempos de cambio, reglas de priorización o realización de campañas, reglas de secuencias preferidas por recurso, reglas de detección de cuellos de botella dinámicos. Todos son reglas que vienen con el sistema y que nosotros podemos optimizar y podemos configurar. Además de todo eso, el sistema tiene su propia API donde podemos desarrollar reglas ad hoc. Pero si yo intentara secuenciar esto hacia adelante y priorizándolo por fecha de entrega, pues al final el sistema te hace una propuesta del cómo debería colocar esa orden de fabricación. Sin más, pues oye, deberías ir a la línea 2, que es la más rápida. ¿Por qué no comienzo antes? Porque tengo un problema de material. Aquí tengo un problema de que no me llega un material este ácido hasta el día 17, con lo cual no puedo comenzar. A partir de ahí me doy una bota, una Herbert. ¿Por qué no comienzo antes? Porque tengo la máquina parada, está fuera de turno. Luego se va a calidad y luego se va a almacén. Yo esto lo podría mover, ¿eh? Yo podría tomar esta decisión y decir, ya, pero es que la línea 2 no me interesa, lo quiero hacer en la 4. Y esto, evidentemente, es un error. Entonces, el sistema lo que te hace es reajustar el plan de programación. Y yo le puedo tomar la decisión de, oye, ¿te lo dejo hacer antes o no? Si no te lo dejo hacer antes, pues recoloco el plan de producción dependiendo de los movimientos que tú hagas. Tú con un movimiento es muy fácil, imaginaroslo con muchos más. Aquí ya me da avisos, ya me dice, pues aquí tengo una orden, pero la bota entra en riesgo y a partir de hacer ver esta orden ya entraría en retraso. ¿Por qué? Porque es una orden que tiene una fecha objetivo del 5 de junio y se está finalizando el día 18 de junio, por lo tanto voy 13 días tarde, ya que tengo un problema, ¿vale? Esto con una orden es muy fácil, pero imaginámoslo pues con muchísimas órdenes, ¿no? Aquí no tengo un entorno muy grande, estamos hablando de 1000 y pico órdenes de trabajo, 1400 creo, tampoco es una barbaridad, pero para que entendáis el cómo funciona. Si yo le digo que quiero secuenciar todo por prioridad y por orden, perdón, por hacia adelante, por fecha de entrega, pues al final el sistema me propone un plan de producción de un montón de órdenes que se colocan en diferentes líneas con diferentes avisos. Como podéis ver, los colores, incluso con tiempos de preparación entre máquinas. Veis aquí estas barritas negras son los tiempos de preparación porque los he parametrizado. Si pasas por encima te da información, si haces doble clic te da información. Si yo quisiera verlo por colores, porque cualquier información que tengáis de vuestro RP puede ser susceptible de ser colocada aquí, podríamos ver cosas, ¿no? Oye, pues lo quiero ver por cliente. Pues lo veo por cliente. Y quiero ver solamente las órdenes de este cliente. Pues estas son las órdenes de este cliente. Pues este cliente lo voy a quitar. Pues lo desprogramo. Y cuando lo he desprogramado, pues acabo de generar aquí un montón de huecos. Pues quiero optimizar estos huecos. Porque quiero permitir que esto se programe antes y optimizo los huecos. Los optimizo. Y ahora ya este cliente lo pongo al último. Pues se coloca al último. ¿Por qué? Porque acabo de hacer esos movimientos. O lo voy a hacer al revés. Oye, es que lo tengo todo desprogramado, pero quiero este cliente y este cliente es que es súper importante y tiene que ir al primero. Pues este cliente se coloca el primero. Y luego quiero a este cliente, que hemos dicho antes, el 300, las órdenes van después. Vale, después. Y ahora ya no lo quiero ver por cliente, lo quiero ver por clasificaciones, que son por colores. Pues las rojas son las siguientes que quiero colocar también. Vale, y luego las amarillas, si también hay alguna todavía desprogramada, la quiero colocar. Y ahora ya que tengo todo esto hecho, pues el resto ya donde caiga. Donde caiga. Y si hay alguna optimización que pueda hacer, lo optimizo. Pues lo optimizo. Como veis, estoy simulando, estoy haciendo diferentes secuenciaciones de una manera muy rápida. El sistema en cada momento de todo lo que estoy haciendo está teniendo en cuenta la capacidad. Estoy trabajando a capacidad finita. Estoy trabajando con materiales, con gestión de materiales, os lo enseñaré. Estoy trabajando con restricciones operativas, porque por otro lado, por debajo, tengo las restricciones de la fábrica que me están condicionando el cómo estoy trabajando. ¿De acuerdo? Pero al final el sistema tiene que ser lo suficientemente ágil como para irme proponiendo cosas dependiendo de la manera que yo esté secuenciando, porque luego yo aquí podría hacer movimientos. Voy a desactivar las restricciones para que no me dé el fallo de personal, pero yo podría decir que esta orden, pues no la quiero hacer aquí. Pues si la puedo hacer, pues la quiero llevar aquí. Y esta también la quiero llevar aquí porque quiero hacer una tirada muy larga. Y me quiero llevar estas rojas aquí. Y esta amarilla la subiré. Mientras el sistema me vaya dejando, yo puedo ir proponiendo mis cosas dependiendo porque esto es que no quiero que nadie lo toque porque esta se tiene que hacer. Y cuando he hecho todo esto, activaré de nuevo las restricciones y ajusto de nuevo el plan de producción. Y me ajusto al plan de producción para que sea factible, ya teniendo en cuenta ahora materiales, etcétera, etcétera, pero en base a la propuesta que yo estoy haciendo. Que es una propuesta que yo he penalizado, porque ya estoy viendo que aquí estoy entrando en esta orden en error. Estoy entrando, vamos a hacerlo por servicio al cliente, y ya veis que esta orden la tengo en rojo.
O sea, estoy provocando este movimiento de hacer mejores tiradas, pero a costa de penalizar a este cliente. Pero bueno, esto luego puede sacar informes, KPIs, etcétera, etcétera, para poderlo visualizar de una manera pues muy rápida. ¿De acuerdo? Vale, más cosas que tenemos que ver. Gestión de materiales, como os decía, yo estoy trabajando con gestión de materiales. Ahora mismo estoy trabajando sin restricción. ¿Qué quiere decir eso? Que todo y que no tenga materiales para poder fabricar, pues que el sistema me informe con una alerta de que no voy a tener material, de que tengo un problema, que tengo que comprar. Porque también podría trabajar con restricción de materiales y únicamente colocaría aquellas órdenes que tuvieran suficiente material para poderse fabricar. ¿De acuerdo? Pues lo voy a hacer muy rápido. O sea, si yo ahora mismo esto lo desprogramo todo y le digo, pues oye, programar a pesar de faltantes desactivado, solamente quiero programar aquello que tengo material, programa el otro. Como veis, me ha dejado un montón de órdenes aquí desprogramadas en rojo, porque son las órdenes que no van a tener suficiente material nunca para poderse fabricar, al menos con la gestión que tengo ahora mismo dentro del sistema. En cambio, si lo desprogramo todo y le digo que aunque no tenga suficiente material, me lo coloque, ¿de acuerdo? Pues el sistema me lo va a colocar todo, pero me va a generar alertas que las puedo ver aquí. ¿Y estas alertas qué quieren decir? Pues que si yo me voy a cualquier orden, explorador de materiales, pues me va a decir, oye, cuidado, porque esto es una orden. Vamos a ver también la gráfica de evolución de stocks, que a mí me gusta. Esto es una orden que producirá 23 unidades el día 10 de mayo de este producto, que va contra este pedido de venta, que necesita 3 componentes, que de este tengo stock, de este tengo stock, pero este necesito 11,5 kilos el día 9 de mayo y no tengo. Es el 1MA0079. Pues me voy al 1MA0079, voy a ver su gráfico de evolución de stock y efectivamente tengo una compra, pero a nivel de aquí estoy consumiendo y ya me quedo sin stock y además hay muchas más órdenes que lo van a consumir y que me van a provocar que el día 14 de mayo acabe con un stock de prácticamente menos 300 kilos porque no hay ninguna compra prevista. Es decir, el sistema que normalmente al ERP le devuelve cuál es la secuenciación de las líneas, oye, pues todo esto lo vamos a hacer en esta línea con estos tiempos, también es capaz de pasar esta información de aquí, que al final son los faltantes. Y para cumplir ese plan de producción, te va a hacer falta todo este material en esta fecha concreta, en esta línea concreta. El sistema no compra, no sabe comprar materiales, ¿de acuerdo? Nosotros no tenemos esa parte de gestión pura de proveedores, etcétera. Sí que podríamos manejar lead times. Hay clientes donde además me dicen, oye, que este producto tiene un lead time de tantos días. Pues claro, en lugar de colocarle una orden con una falta de material de ese producto para mañana, se la voy a colocar para dentro de 15 días, avisándole, diciéndole, oye, te lo puedo hacer dentro de 15 días, pero cuidado que lo tienes que comprar hoy. ¿De acuerdo? Y la secuencia optimizada para hacer esta orden será dentro de 15 días con esta ordenación, pero teniendo en cuenta que el material lo deberías comprar hoy, porque si no tengo la futura llegada del material, te lo voy a tener que ir desplazando en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces son dos gestiones que el sistema puede hacer también. Hay otra gestión más que la gestión de obsoletos, que veis aquí, que es materiales no utilizados, que al final, ¿de qué se trata? Pues de que yo tengo una lista de materiales, tengo unos componentes que estoy consumiendo, de los cuales como resultado del plan de producción no estoy utilizando. Pues al final, oye, gestión de compras, material que estoy comprando que no consumo, materiales que estoy sobreestocando, materiales que en base a demanda estoy notificando de una manera incorrecta. Podemos detectar miles de cosas realmente a partir de esta información. Evidentemente todo es trazable, ¿eh? Esto no os lo he dicho, pero vamos a buscar una compleja, que quizás esta, yo puedo hacer el filtro de cualquiera de ellas, pero me gustaría encontrar una que fuera difícil. Cuando digo difícil es que tenga un poquito más de WhatsApp, esta. Pues al final esto es una orden, como os decía, que produce este material, que necesita estas órdenes, que tiene una falta de material, que produce dos semi-elaborados. Esto ya no es un acabado, sino esto es un mecanizado y esto es un semi-elaborado, que puedo hacer un doble clic y me voy directamente a que enlaza pues, a otra orden que tiene 4 operaciones en este caso, que consumen muchos materiales, que algunos vienen de stock, algunos vienen de compras, otros vienen de órdenes que tienen problemas de material. Aquí vuelve a tener otra falta de material, que va a este pedido de venta. Por eso os decía que a mí me gusta tener la traza completa, que si voy a pedido de venta puedo ver cuáles son las órdenes que alimentan a este pedido de venta, en qué momento, niveles de stock. Al final tenemos toda la traza completa de todo lo que ha realizado el sistema a nivel de la secuenciación proyectada de las órdenes de trabajo. ¿De acuerdo? Os he enseñado cómo secuencio, os he enseñado la gestión de materiales. Hay una cosa que ha pasado muy por encima, que ha sido los tiempos de cambio. Si puede ser interesante para vosotros, lo voy a poner por clasificaciones antes de entrar en la gestión de los subrecursos. Como podéis ver aquí, yo tengo una secuenciación por colorines. Aquí lo vamos a ver muy fácil. Veis que tengo unas barritas negras, ¿no?, que hay entre las diferentes órdenes de trabajo. Pues estas barritas negras son los tiempos de preparación. Yo antes no os lo he enseñado, pero tengo una matriz de preparaciones, que es algo que habitualmente no está en el RP, donde estoy diciendo, oye, si estás pasando de este color a este color, pues
Si pasas de este a este, pues es una hora. Imaginaros alérgenos, imaginaros una secuencia de colores, una cabina pintado, no sé. Cualquier cosa que sea al final un condicionante a la hora de establecer unas métricas de tiempos de preparación de línea, ¿de acuerdo? El sistema tiene reglas optimizadas de optimización de esos tiempos de preparación. Pero para que lo veáis de manera dinámica, si yo estoy moviendo esta orden roja y la pongo detrás de esta roja, el tiempo de preparación desaparecerá, sí o sí. Yo la empiezo a arrastrar y cuando la pongo detrás de una roja, como veis, el tiempo de preparación desaparece. Pero si lo pongo detrás de la verde, aparece. Si pongo esta detrás de esta, pues será cero. Si la roja la pongo, la azul la pongo detrás de la roja, el tiempo es muy alto, a lo mejor detrás de esta es más alto incluso. O sea, si paso de amarillo a rojo, tardo más. Si paso de rojo a azul, tardo menos. Veis que el tiempo va cambiando dinámicamente. El sistema es capaz de detectar estas secuencias para intentar optimizar también cuáles son las matrices de preparación. ¿Qué más cosas os puedo enseñar? Antes os estaba diciendo que además también teníamos en cuenta las restricciones. ¿Os acordáis que habíamos puesto operarios, etcétera, etcétera? Pues los podéis ver aquí. Voy a quitar esto del Power porque no lo estamos utilizando. Esto lo voy a minimizar. Cualquier pantalla es minimizable, ¿de acuerdo? Y esto lo voy a mover a la derecha. Cada usuario se puede montar su sistema como más le plazca, ¿de acuerdo? Su gestión de las ventanas. Aquí de esta manera pues lo podéis, yo creo que ver muy claro. Pues yo tengo este plan de producción donde tengo diferentes subrecursos, restricciones que ahora mismo pues se están consumiendo, ¿de acuerdo? Yo puedo trabajar con o sin restricciones secundarias. Si yo ahora mismo desactivo las restricciones secundarias y optimizo el plan de producción, pues lo que me va a decir es, oye, puedes hacer todo esto, pero si tuvieras esta gente o si tuvieras esta capacidad de almacén, ¿de acuerdo? Porque realmente aquí tengo un problema, lo podéis ver, gordo, a nivel de gestión de material, a nivel de gestión de, de almacén. O aquí los operadores de las líneas me están sobrepasando porque veo la cantidad de líneas que estoy abriendo, pero tengo 14 personas, cada línea, yo lo sé, necesita 2 personas, necesitaría 16 como mínimo y no los tengo disponibles. Te hace la propuesta. Es decir, podéis trabajar de un modo restrictivo o de un modo informativo. Oye, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería contratar? ¿Qué capacidad debería aumentar para poder mejorar el plan de producción? ¿Y en qué medida voy a mejorar ese plan de producción? Ya tienes una tasa de servicio X que va a aumentar en tanto, siempre y cuando tengas ese aumento a nivel de capacidad productiva para poderlo realizar. Ese son el tipo de respuestas que da el sistema. O que podamos hacer simulaciones de, no sé, vamos de nuevo a reajustarlo teniendo en cuenta restricciones, pero aquí no voy a tener 14 personas, pues edito el calendario y le digo que voy a tenerlo personalizado y que desde el día 14 de mayo hasta el día 21, por decirlo así, pues tengo 4 personas. Y esto me provoca un problema, evidentemente, porque me provoca un problema de falta de capacidad, ¿no? Pues es tan directo y tan sencillo como decirle, bueno, pero reajustame el plan de producción. Y como reajuste del plan de producción, pues te hace un reajuste. Si yo no le estoy diciendo nada, como estoy haciendo ahora, que lo estoy haciendo de la manera más directa posible, el sistema toma la decisión de decir, oye, pues te voy a intentar priorizar las órdenes más urgentes en las líneas más rápidas, para que de esta manera intentemos llegar a todo, ¿de acuerdo? Pero al final el sistema pues, te reajusta diciendo, pues aquí tengo un problema y paso de tener toda esta gente disponible a esta poca, con lo cual solamente puedo habilitar 2 líneas porque tengo 4 personas, y a partir de aquí vuelvo a tener a todo el mundo y vuelvo a habilitar todas las líneas, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, el sistema, todas las simulaciones que estábamos haciendo hasta el momento, las estamos haciendo teniendo en cuenta restricciones, teniendo en cuenta materiales, ¿de acuerdo? Más información que podemos ver o que podemos analizar con el resultado de un plan de secuenciación, pues podríamos incluso ver cuáles son las utilizaciones de las líneas, el uso que tenemos. Oye, pues yo quiero ver todo esto en porcentaje semanal. Pues lo quiero ver por semanas. Pues dime semanalmente cómo estoy trabajando. Pues la línea 3 para la semana que viene, ¿cómo está? La semana que viene, del 13 al 20 de mayo, estará trabajando el 29,97%, un 0,20 del tiempo estará preparando, no disponible el 28,57, el 41,20 de inactividad me da un tanto por ciento, un 41,96 de utilización total. Proyectado. Al final, tener en cuenta que esto es un sistema PS que tiene que hacer, tiene que proponer qué es lo que deberíamos hacer para cumplir los planes de producción. Y otra cosa será la prueba de realidad, ¿no? El sistema es lo que me esté diciendo que va a ser cómo se está ejecutando ese plan de producción. Por eso os decía siempre que la primera pregunta que el sistema va a hacer y lo primero que vamos a ver son las órdenes que se están ejecutando. El sistema siempre lo primero que va a preguntar es, oye, ¿cómo estoy? Yo había dicho que tenía que hacer todo esto, esta era mi proyección. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Pues el sistema me dirá, pues lo que está pasando realmente es, si no hay sistema lo podemos imputar directamente en APS. Pues está pasando esto. En base a lo que pase, el sistema toma nuevas decisiones.
Oye, pues yo había dicho que teníamos que hacer A, B, C. Y resulta que en lugar de comenzar por A, se ha comenzado por B. Y se ha finalizado, pero luego han tirado por C y van súper lentos. Pues entonces el sistema, como es lo primero que ve cuando va a reprogramar, toma la decisión de qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que tengo que priorizar o qué es lo que tengo que mover de línea para poder de nuevo mejorar ese plan de producción. Tenéis que analizar siempre el cuán vivo queréis hacer el sistema, cuál es el grado de libertad, me gusta decirlo así siempre, cuál es el grado de libertad que queremos darle al sistema para que tenga en cuenta con qué puede jugar, que es lo que entra en la coctelera famosa que estaba diciendo antes. ¿De acuerdo? Poco más, por el tiempo que tenía, solamente dos cositas más, que veo que voy bien. Toda esta información, como os digo, volcamos al RP, le damos la información referente a dónde vamos a hacerlo y cómo lo vamos a hacerlo. Si tenemos un sistema MES por debajo, evidentemente, o bien el RP o bien nosotros se lo pasamos al sistema MES para que se haga el seguimiento de esa orden de trabajo. Si tenemos opción X por detrás de integración nativa, no tenemos que hacer nada. Es decir, en el momento que yo secuencio, automáticamente lo ven en planta. Y a partir de ahí vamos cerrando el círculo. Es decir, cuando van pasando cosas en el sistema MES, él va informando. Aquí volvemos a tener esa información y el sistema vuelve a tomar decisiones en base a las prioridades o los problemas que nosotros le estamos planteando para proponer de nuevo un sistema que sea. ¿De acuerdo? Poco más, Pau. No sé qué te ha parecido, si más Perfecto. o menos todo bien. Perfecto, gracias. Sí, sí, todo bien. Entonces abriríamos ahora un espacio de preguntas, si tenéis el chat abierto. Yo sí que, Raúl, si acaso podemos dejar de compartir, si nos vemos mejor. Voy a ver. Eh, ¿Dónde estaba? yo sí que tenía alguna cuestión, creo un poco pensando en el primero de todo, ¿no? Pues está muy claro esta diferencia, ¿no? De pasar de ser reactivo a ser proactivo a través de toda Exacto. esta capacidad que da este tipo de software. Y yo quería preguntarte, ¿cuáles son los principales problemas que os encontráis en el momento de aterrizar estos programas en las empresas? Muy buena. Mira, yo ahí te voy a hacer dos. Uno es, no voy a llamarle banal, pero es uno de los más clásicos, ¿no? Que es el tema de la calidad del dato. O sea, estamos pasando de fábricas que se gestionan normalmente con sistemas Excel, donde hay mucha gente que está poniendo pues, sus datos, que les importa, que los retoca, que los gestiona en base a su experiencia, ¿de acuerdo? Y la normalización del dato para poder tener sistemas automáticos, predictivos, que te hagan propuestas automáticas en base a lo que está pasando, pues es uno de los principales hándicaps. Al final, en todos nuestros proyectos, siempre hay una parte de gestión inicial de expectativas de dónde estamos, qué necesitamos construir, cómo lo tenemos que construir para poder llegar a estos objetivos. Esto sería el primero. Y el segundo va muy relacionado al mismo, que es la gestión del cambio. Porque esa gestión del cambio en sistemas como este es compleja. De nuevo por lo mismo, porque estamos pasando de sistemas muy manuales en la cabeza de poca gente, de que trabajan de la misma manera durante mucho tiempo, y el trabajar de manera desatendida es complicado. Hace poco estábamos con uno de nuestros clientes, están en Ulot, de packaging, y ahí nos lo decían. Llega un momento que te tienes que tirar a la piscina y la ves allí y da miedo y asusta, pero tienes que dar ese paso, ¿no? Y cuando das ese paso ves que hay vida más allá, ¿no? Pero dar ese paso es complicado. Entonces son los dos, para mí son los dos principales hándicaps. Ese control de expectativas a nivel de qué queremos conseguir, cómo lo queremos conseguir y cómo estamos para poderlo conseguir. Y esto parte del inicio de nuestros proyectos. Y luego hay una parte muy potente que antes quizás minimizábamos hace años, porque era en plan soporte, arranque y arrancamos. Y ahora nuestra gestión de proyectos es totalmente diferente. O sea, nuestro soporte ahora mismo es muy desescalado, pero muy, muy largo en el tiempo, con un desescalado poco a poco, porque hay que gestionar muy bien el cómo se arrancan estas soluciones. Claro, al final es esto, ¿no? O sea, esta parte de estructuración previa, ¿no? Porque, o sea, es muy común, ¿no? Que la empresa se enamore de la solución, pero no tiene definida Sí, su problemática, ¿no? exactamente. Entonces Exactamente. Hay hace veces que hay que esa decir que no. estructuración. Claro, que hace esta estructura previa, ¿no? Que es súper importante para que esto, porque al final hay que buscar el éxito, ya no solo, o sea, la herramienta funciona, eso está clarísimo. Aquí el reto, ¿no? Y el reto que tienen todas las empresas es hacer ese paso que comentabas y para Totalmente. llegar a ese paso no es simplemente incorporar la solución e instalarla y a correr, sino que hay que hacer esa parte de estructuración previa, ¿no? Ver esos Exactamente. datos, que eso hay veces que no se contempla, sino que se enamora uno de la solución. Y el otro Exacto. día alguien decía
hay que enamorarse menos de la solución y más del problema. Totalmente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay una parte muy importante que es ahora mismo, por poner ejemplos, no el nombre, pero ahora mismo estamos arrancando un proyecto en Barcelona y hemos decidido porque las expectativas son tan dispares y las realidades de lo que hay también es tan dispar que no tenía sentido comenzar un proyecto, todo y que la solución estaba muy clara, necesitamos ir aquí, tenemos que ir aquí, tal, 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 si lo tenemos claro que queremos ir aquí. Pero ¿dónde estamos para querer llegar aquí? Pues hay que hacer una auditoría previa. Hemos hecho una auditoría previa, estamos haciendo una auditoría previa muy, muy rápida, 3 semanas, pero de entender dónde estamos, cuál es la expectativa y dónde podemos llegar con lo que tenemos. Y si a partir de ahí tenemos que salir y decir, pues no hay, no way, ¿no? Tenéis que hacer estos pasos, pues se tendrán que hacer estos pasos, porque tenemos muy claro el objetivo, pero esto es un catalizador, esto es la manera de llegar y el cambio es mucho más potente, mucho más grande. Eso sí, lo que hay que decir es que cuando se llega, cuando se está, realmente el cambio es brutal. Hay uno de estos clientes que, eso sí que puedo decirlo, porque un caso de éxito está muy por internet en muchos sitios, Chocolates Valor. Me acuerdo cuando lo presenté en Advanced Factories hace 4 años, sí, caso de éxito, la gente se prestaba mucha atención a las a la mejora de la tasa de servicio, ¿no? Decía, no, hostia, ha mejorado en un tanto y en tal punto y tal. Bueno, vale. Pero había un indicador que para mí era fundamental, que pasaban de 24 horas dedicadas semanalmente a tareas de secuenciación a 4 horas. Entonces, en las 24 a 4, para mí eso era, vamos, era la bomba. Era algo brutal, porque te aportaba el poder dedicarte realmente a analizar el por qué, buscar vías de mejora, etcétera, porque las tareas automatizadas y el cómo el programa era capaz de gestionar la realidad y proponerte nuevas maneras de secuenciar era espectacular. A mí era el punto crítico realmente, no esa mejora que sí que estaba ahí, de acuerdo, pero conceptualmente y a mí como explanificador, ¿no? Donde estaba el kit de la cuestión realmente estaba ahí. Y esto es al final el valor que tiene, ¿no? También un poco pensando en esa parte de la gestión del cambio que comentabas, ¿no? Que, o sea, el traducir esto, ¿no? El saber comunicar esa capacidad que, ¿no? De esa reducción de horas en según qué tareas que te permite luego, pues, poner valor en otros aspectos, es la que entiendo que tiene que ser, pues, el centro de Total, la comunicación para gestionar esa gestión del cambio, porque al final cuando introducimos cualquier tipo de tecnología tenemos esa retención. totalmente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muy bien. Sí, porque al final siempre, o sea, siempre se repite. A veces que siempre se repite el mismo ABC, ¿no? Y cuando hay alguna letra que no se toca, entonces ya empezamos a ir cojos. Y esto, pues Raspadillo, bueno, sí, sí, es importante, pues, que también lo tengáis en cuenta a la hora de afrontar la introducción de este tipo de programas, pero está clarísima la potencialidad que tiene y cómo realmente no plantear este tipo de soluciones puede hacer que a corto o medio plazo perdamos capacidad competitiva. Que aquí está un total. poquito el juego en el que estamos. Muy Muy bien. bien. Bueno, pues si no hubiera preguntas, Raúl, mil gracias por haber estado hoy aquí. Creo que ha sido A muy vosotros por la ilustrativo. oportunidad. Claro que sí. Seguro que nos volvemos a ver. Y nada, vosotros por haber estado presentes. Y nada, nosotros seguimos la semana que viene. Y nada, que tengáis buen día y buen fin de semana. Que vaya bien.